premios sobre humanización, son experiencias o sencillamente comunicaciones que, bueno, yo creo que nos conviene conocer e interrelacionarnos con ellas. Son cosas que se están pensando, se están haciendo y que, insisto, conviene conocer. Destacamos especialmente el nombre de este premio. Los que nos apasiona el mundo de la comunicación sabemos que este fantástico joven fallecido, enfermo de leucemia, bloguero, un entusiasta, un provocador nato, puso un listón muy alto en el mundo de la donación de médula ósea y está especialmente bien puesto el nombre de este premio. Así que vamos con vuestras aportaciones hasta la 1 en punto. Os escuchamos. Adelante. Tiene la palabra Nicolás, que nos llega, Nicolás Nin, médico intensivista, y nos llega desde Montevideo, desde la Universidad de allá, la querida Uruguay. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con las comunicaciones. La verdad que es un honor estar en esta mesa. Las comunicaciones van a ser de 8 minutos aproximadamente y al final vamos a hacer preguntas, o sea que estaría buenísimo que el público haga las preguntas pertinentes de comunicaciones tan apasionantes. La primera comunicación se llama Campeones en Salud Mental, María Rojiblanca, como resultado de cuidados humanizados. La va a exponer Aurora Oña. Ella es enfermera de salud mental de la Red de Salud Mental de Vizcaya y es adjunta de enfermería del Hospital de Saldívar. Bienvenida, Aurora. Te escuchamos. Muy buenos días. Pediros disculpas por este tono de voz. Intentaré hacerme entender. Bueno, pues os voy a hablar de deporte, fútbol, un equipo de primera división y salud mental. Bueno, estamos en Zaragoza, hay de un montón de comunidades, pero como estamos en Zaragoza, si aquí pregunto cuántos aficionados hay de Zaragoza, seguro que hay unos cuantos, ¿no? Y probablemente, guste o no guste el fútbol, seguramente como identidad de grupo y como equipo de la ciudad, seguramente que reporta algo de bienestar a la población. Gracias. Bueno, trabajo en la Red de Salud Mental de Vizcaya, de Osakidecha, y atendemos a personas con enfermedad mental en el territorio de Vizcaya, en el ámbito comunitario y hospitalario. Las personas con enfermedad mental son un colectivo muy vulnerable que tienen un gran sufrimiento y un gran aislamiento. Aislamiento por el estigma de la propia enfermedad, de los propios síntomas y por el estigma que genera la sociedad, ¿no? Tienen necesidades, expectativas y demandas como todo el mundo, ¿no? Y lo que quieren cuando les preguntamos es lo que queremos todos, ¿no? Sentirnos aceptados, tener autoestima, participar en actividades comunitarias. Este proyecto que os voy a contar está liderado por una enfermera de salud mental y los profesionales de salud mental, ¿qué hacemos? Como el resto de vosotros y vosotras, profesionales de otras especialidades. Se basa en la evidencia científica, proporcionando cuidados especializados, pero en definitiva lo que hacemos todos, independientemente del proceso, es acompañar a las personas en sus proyectos vitales en la comunidad, incluso los que están hospitalizados en salud mental en larga estancia. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos mirado por la ventana, hemos visto la comunidad, en concreto en Vizcaya, y hemos visto pues, que estaba San Mamés. Esta foto es la calle de Pozas, que en días de partidos está a tope, y al finalizar está San Mamés. Veíamos que días de partido, aunque perdiese el Atleti, uno no estaba solo. Pero si ya metía gol el Atleti, bueno, te dan un abrazo, da igual, eres del equipo, eres de Vizcaya, eres del Atleti. Por lo tanto, fruto de las demandas, necesidades y expectativas, de los cuidados, de la evidencia científica, de la perspectiva de género y de la comunidad, surge este proyecto de humanización. Es verdad que tenemos un convenio desde el 2016 entre la Organización Sanitaria y la Fundación Atleti. Se trata de actividades físico-deportivas lideradas por los técnicos deportivos de Fundación Atleti en formato grupal, pero siempre acompañados de profesionales sanitarios. Los entrenamientos son fútbol sala, multideporte y walking fútbol, que lo hemos incluido este año, que es fútbol andando, dirigidos a población adulto e infantil.
La Liga Gueurea, el fútbol sala, ya lo llevábamos desde el año 1996 y lo hemos tenido temporadas, solamente nos ha parado la pandemia, pero éramos los profesionales sanitarios, generalmente los más futboleros, habitualmente hombres, los que se encargaban de juntar un equipo de pacientes con otro centro, con un hospital de día, otro hospital, y hacían sus partidillos, hasta que le pegamos el toque al Atleti para que nos liderase deportivamente las sesiones. En el 19 decidimos incluir el multideporte porque veíamos que las mujeres que no eran afines al fútbol o personas, hombres con menor resistencia física, pues no se podían beneficiar del fútbol. Entonces decidimos incluir el multideporte y ha sido aquí cuando el proyecto ha tenido mucho más trascendencia. Y este año hemos incluido el walking football, precisamente para esos futboleros que participaban en la liga, ya no tenían suficiente resistencia física y poder participar también y recoger los beneficios que estas sesiones tienen. Ámbito privado y público, asociaciones, fundaciones, ámbito público-privado, hospitalario, comunitario, población adulta infanto-juvenil, en torno a unas 450 personas usuarias, cerca de 100 profesionales implicados. Metodología, pues lo tenemos metido en un programa dentro del plan estratégico de la organización, procedimientos de derivación de pacientes, algoritmos, comisión, donde aquí hay personas usuarias donde deciden, actas, carteles informativos, en todos los centros de Vizcaya, tanto de salud mental como de primaria, para que conozcan estas actividades. Al final de cada temporada se hace una fiesta final, entonces cada centro hace el cartel informativo de la fiesta final. Como no podía ser de otra manera, tiene que estar incluido en el plan de atención individualizado y para eso tenemos este documento. Se junta el equipo multidisciplinar junto con el técnico deportivo y el paciente para establecer objetivos individuales y grupales con las firmas del profesional referente y del paciente. Y, por supuesto, en el plan de cuidados enfermeros, como no podía ser de otra manera. Resultados, pues un número muy elevado de personas participantes, una satisfacción global de 4 y pico, de 5, de tanto de profesionales como de pacientes. Hicimos un cualitativo, permitirme, un usuario decía, se contagian las ilusiones ginásticas, ¿no? Me encanta esa frase, es que hace un resumen de lo que es para él. Y para los profesionales, pues vinculación con recursos externos e incluso algunos han mejorado en puntualidad, que a veces no es poco. Hemos hecho también un estudio de investigación en formato bottom-up que solicitamos al Gobierno vasco, donde hemos medido la calidad de vida y el funcionamiento personal y social a través de la escala PSP para psicosis. Y los resultados han sido muy interesantes. Han sido todos significativos, pero sobre todo para el grupo de la esquizofrenia, el trastorno bipolar en la escala PSP y en la GUCUL, sobre todo en el grupo de las adicciones. En estos momentos estamos en coordinación con Salud Mental de Asturias y vamos a ver si entre Fundación Atleti y el Sporting de Gijón conseguimos para la temporada que viene hacer un estudio de investigación para medir los resultados del walking football. ¿Qué aporta a las personas usuarias? Pertenece a un grupo, que esto es muy importante. El Athletic proporciona una identidad. Las personas con enfermedad mental son como el resto de población de Vizcaya. Combatir los síntomas negativos de la psicosis, combatir la soledad, proporcionar parcela fuera de la enfermedad, mejorar la autoestima, motivación, luchar contra el estigma porque es una visibilización, una inclusión porque utilizamos los recursos comunitarios, combatir el síndrome metabólico. Las personas con enfermedad mental, sobre todo los del trastorno mental grave, tienen una esperanza de vida de 12,5 años menor. Y mejorar las actividades instrumentales de la vida diaria. Los profesionales, pues es una herramienta terapéutica para conseguir los objetivos que nos planteamos junto con la persona y una enorme satisfacción. A la sociedad, por la visibilización, modificar, aquí igual me he venido arriba, intentar modificar la percepción que tiene población general de la enfermedad mental, por tanto, la lucha contra el estigma.
Tenemos difusión a través de la web, prensa, radio, hacemos todo lo que podemos por visibilizar la enfermedad mental. Y os pongo 4 fotos que yo creo que es mucho más gráfico. Hábitos saludables, no solo deporte, combate síntomas negativos, actividades instrumentales, pertenencia a un grupo. Estos son 2 exjugadores del Atleti, la comida final de temporada. Esto es Barcelona, torneos, también nos desplazamos a otras comunidades. Aquí le vemos a Gurpegui con una persona usuaria que es el árbitro de todas las finales desde hace más de 15 años. Trofeos, visitas al museo. Esto es multideporte, más multideporte. También hemos colaborado con la Fundación Atleti haciendo reforestación en el Urdaibai. Walking Football. Bueno, pues imágenes en prensa escrita. Y estos son, el año pasado ganamos la Copa y entonces personas hospitalizadas de larga estancia, muchas veces llevan muchos años, más de 20, y acudieron 2 jugadores del primer equipo. Bueno, la ilusión de los pacientes fue tremenda. Esta es otra, con 2 jugadores, hicieron hasta una gabarra. Y esto es lo último que hemos hecho en marzo, específicamente para mujeres, solo mujeres con enfermedad mental y el equipo de Primera División femenino. Y, en definitiva, lo que aporta es una gran ilusión y muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Todo un ejemplo a seguir. Al final vamos a tener preguntas. La próxima comunicación, validación de la escala Civisa-F, evaluación del aprendizaje en cuidados humanizados en el alumnado de fisioterapia. La presenta Rita Galán, fisioterapeuta, personal docente e investigador en el grado de fisioterapia de la Universidad de San Jorge, de aquí de Zaragoza. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad que nos ha dado de presentar este proyecto. Como ha comentado, validación de la escala Civisa, evaluación del aprendizaje en cuidados humanizados en el alumnado de fisioterapia. Un trabajo que no se podría haber realizado si no hubiera sido por el apoyo de este gran equipo que me acompaña en esta bendita locura, como he comentado antes, y la ayuda de la Cátedra en la Humanización de la Asistencia Sanitaria ofrecida por la Universidad Internacional de Valencia. La fisioterapia se puede considerar como una profesión relativamente joven si la comparamos con las profesiones sanitarias, pero todavía nos queda un gran camino por recorrer todavía. A lo mejor hablamos de fisioterapia y nos viene a la cabeza lo que es la fisioterapia musculoesquelética, respiratoria, pediátrica, pero tenemos muchos más ámbitos en los que trabajar o en los que trabajamos, como la salud digital, la salud mental, las nuevas tecnologías e incluso la educación, que es por lo que nosotros estamos aquí hoy. En todas ellas tienen una gran base creada técnica, pero la técnica no lo es todo. También es muy importante tener presentes esas aptitudes como la escucha activa, como la empatía, el respeto, la sensibilidad o la tolerancia, que son las que van a hacer de esta profesión sanitaria que nos damos al paciente, al cuidado del paciente en su momento, o personas en su momento más vulnerable, hacer de esta profesión sanitaria una profesión humanizada, entendiendo esa humanización como ese abordaje integral del paciente, dándole la misma importancia tanto a las necesidades físicas y técnicas como a las sociales, emocionales y sociales. No nos debemos olvidar de ello. ¿Y quién es el responsable de poder tener esa profesión sanitaria y además ser profesión humanizada? Pues consideramos que son las universidades. Las universidades son las que tienen ese compromiso con el alumnado, con la sociedad, de poder formar de manera integral a los futuros profesionales sanitarios. El problema actual es que en los planes de estudio, ya lo hemos visto al principio, en los planes de estudio se empiezan a integrar, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Se empiezan a integrar esas formaciones, esas asignaturas en educación humana, pero no hay de forma explícita esta formación. ¿Dónde consideramos que se puede empezar a evaluar o se puede empezar a ver un poquito más esta aplicación de formación humana? O sobre todo nuestros alumnos, ¿dónde tienen esas habilidades, ¿no?, desarrolladas?
dentro de los grados de Ciencias de la Salud, en las asignaturas de prácticas clínicas, son donde los alumnos se van a enfrentar a su realidad protegida, ¿no? Todavía no están con los pacientes, están con los tutores, pero es ahí donde van a poder evaluar cómo se encuentran, tanto a nivel técnico como sus habilidades humanas en el trato con el paciente. Por ello, se están desarrollando una serie de técnicas, una serie de herramientas específicas para el alumnado para que se pueda autoevaluar en estos momentos, para saber en qué momento se encuentran. Técnicamente en las universidades sí que trabajamos mucho, pero es verdad que en esos valores humanos pues parece que los tenemos que tener, pero que no están. Entonces hay que parar y reflexionar qué es lo que podemos hacer. Y nosotros, nuestro trabajo, nos hemos centrado en esta escala de autoadministrada, escala Civisa, que existe para la enfermería. Es una escala muy sencillita de autoevaluación de 28 ítems, los cuales tiene respuesta a tipo Likert, con 4 opciones, engloban preguntas relacionadas con cuidados invisibles, bienestar y confort, seguridad clínica y autonomía y autocuidado del paciente. Por lo tanto, nuestro objetivo en este proyecto ha sido el de adaptar y validar esta escala que existe ya en la enfermería, adaptarla a la fisioterapia y ojalá luego se puedan adaptar a muchas otras carreras de ámbito sanitario. ¿Cómo lo hicimos? Pues por medio de 2 fases. Una primera, un método Delphi, se hizo un panel de expertos, de 14 expertos, con representación de distintos perfiles, tanto docente investigador y clínico asistencial de ámbito nacional, y bueno, pues se les preguntó qué consideraban o qué opinaban sobre cada una de estas preguntas, teniendo que indicar si consideraban que era pertinente, modificable o no pertinente. Una vez tuvimos toda esta información, bueno, pues hicimos un grupo focal en el que se comentó, se hizo un resumen y finalmente pues, salió una escala en la que tenían que determinar si consideraban que los ítems pues, estaban de acuerdo o en desacuerdo. Tras toda esta revisión, 12 nos servían también, 14 hubo algún tipo de modificación para adaptarla al vocabulario y al ámbito de la fisioterapia y, por último, 2 pues, se consideraron que no eran pertinentes, consiguiendo ese consenso de creación de una escala Civisa de fisioterapia que consta de 30 ítems. Siguiente paso, segunda fase, tuvimos que hacer pues, ese estudio longitudinal prospectivo en el que no hemos validado todavía, es una prevalidación porque es un piloto en el que han participado nuestros alumnos de la Universidad San Jorge, 25 alumnos, estudiantes de 3er curso de fisioterapia, que la principal característica es que todavía no se habían encontrado en situación de estancias clínicas, era la primera vez. Y entonces, bueno, pues les pedimos para poder validar, utilizando distintas escalas también para poder hacer la validación psicométrica, pues la escala de habilidades de comunicación de los profesionales de la salud, que es una escala en la cual nos han dado permiso para poder utilizarla, y escala de habilidades sociales de Goldstein. Comparábamos, les pedíamos que las rellenaran en 3 momentos distintos, 2 de ellos antes de las estancias y 1 justo después, para poder tener la comparativa de si había cambios o no. Y por último, hicimos un grupo focal. Pues al final es lo que da el punch, ¿no? La esencia, el saber lo que opinan de este proyecto, cada uno de ellos. Para la validación psicométrica, bueno, hemos sacado datos de fiabilidad, datos también que han dado positivo, de validez del constructo y también hemos valorado la sensibilidad al cambio. Todos los resultados, la verdad es que han sido bastante positivos y nos ha llevado al siguiente paso en el que estamos ahora, que es un multicentro de todo este proyecto. Ya no solamente es en la San Jorge con estos 25, por suerte esta información nos ha permitido el poder contactar. Ahora mismo estamos trabajando 12 universidades de todo el ámbito nacional para poder darle un poquito más de peso a esto que consideramos que es importante. Y, por último, y no por ello menos importante, ¿dónde está la voz de estas personas? Bueno, pues preguntamos qué les parecía el proyecto, tanto a los tutores como a los alumnos, y estos fueron algunos de los comentarios que nos ayudan a seguir con ello. Pues tutores que estaba como muy pendiente de si el paciente sentía dolor o no, y entonces pues que le acompañaba en eso. Otro tutor comentaba, pues sí que noté un cambio, porque al final el alumno coge confianza con el paciente y el paciente también coge cierta confianza con el alumno. Y en ese momento cuando se establece un vínculo. Y luego, pues, opiniones de nuestros alumnos. Hay muchas cosas que, por ejemplo, cuando lees de primeras las distintas partes, dije, me parecen casi obvias, que habría que hacer, pero luego a la práctica lo llevas y dices, pues eso, lo que decían no era tan obvio.
Bueno, también, tanto como estudiantes y a lo mejor simplemente ya siendo profesionales. Nos puede servir, pues, al final, a lo mejor llegas al viernes y después de toda la semana trabajando, pues muchas cosas las pasas por alto. Es bastante útil tanto para estudiantes como para profesionales y también yo creo que te ayuda a darte cuenta de cosas que igual no te has planteado de por sí hacer y que allí te das cuenta que puedes hacer o cosas que pensabas que hacías y luego realmente te planteas fríamente. Las hago y dices, pues no siempre las haces. Entonces también es un poco poner de forma visual todo el tema, tan abstracto como es el trato al paciente. En resumen y como reflexión que nos viene de todo este proyecto es todos nos podemos encontrar en ciertos momentos, en situaciones cansadas a final de la semana, pero que creemos y deseamos que los estudiantes para poder brindar esta atención humanizada, debe ser necesario que se evalúen en ese aprendizaje, es decir, les tenemos que dar esa visibilidad numérica y tienen que empezar a entrar estos conceptos en los planes de estudio para poder trabajarlo. Ya no vale porque eres sanitario, tienes que ser humanizado. Por último, para conseguir esto. Por último, consideramos que futuros proyectos deberían establecerse de forma específica dentro de los planes de estudio de los futuros profesionales en cuidados humanizados para darles las herramientas adecuadas y una mejor satisfacción y calidad asistencial percibida por los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. La próxima ponencia se titula Distrés emocional en pacientes diagnosticados con cáncer de mama. Jun Izaguirre, que es un médico interno residente de cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Universitario Miguel Servet Zaragoza. Bienvenida, Jun. Buenos días, me llamo Jun Izaguirre Santana, soy residente de segundo año de cirugía general en el Hospital Universitario Miguel Servet y os voy a presentar este estudio que se ha realizado en nuestro hospital de la mano de Carmen Casamayor Franco y Laura Lamata de la Orden. Para empezar, decir que en el 2023 más de 35.000 casos han sido diagnosticadas de cáncer de mama en España, siendo así el cáncer más frecuente y la principal causa de mortalidad en el sexo femenino. Los avances en oncología han permitido tratamientos más personalizados para cada paciente, pero a pesar de estos avances en oncología, el diagnóstico de cáncer sigue siendo un evento con un gran impacto emocional para pacientes y familiares. Las emociones más frecuentemente reportadas suelen ser la depresión, la ansiedad y el pánico. Según la Red Nacional de Centros Oncológicos Integrales, el distrés emocional se define como una experiencia multifactorial desagradable, psicológica, social, espiritual o física y que puede afectar a la capacidad de afrontar eficazmente el cáncer, sus síntomas y su tratamiento. Se estima que entre el 26 y el 37% de las pacientes oncológicas en España experimentan algún grado de malestar emocional, elevando esta proporción hasta un 85% según el observatorio publicado por la Asociación Española contra el Cáncer. Y se han revisado otros trabajos donde esta proporción varía entre el 35 y el 61%. Por otro lado, según el estudio epidemiológico del Grupo Líder en Investigación en Cáncer de Mama, el 54% de las pacientes recién diagnosticadas de cáncer de mama experimentan distrés emocional. El distrés emocional afecta a la calidad de vida de las pacientes, así condicionando la adherencia al tratamiento e influyendo, por lo tanto, en el pronóstico. Los pacientes con mayor riesgo de presentar distrés emocional son aquellas que tienen antecedentes de trastornos mentales, tienen hijos, etc. En el 2023, el Ministerio de Sanidad publicó una evaluación de tecnologías sanitarias y para la detección precoz del malestar emocional en población oncológica en el contexto español, destacó la escala de termómetro de distrés por su simplicidad, pero ya que presentaba muchos falsos positivos, los autores concluyeron que sería fundamental complementarlo con otra escala más para conseguir una evaluación más precisa. Y para esto destacó la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. Nuestro objetivo principal ha sido conocer el grado de malestar emocional en pacientes con cáncer de mama tratados en nuestro hospital a lo largo de diferentes etapas del proceso diagnóstico terapéutico oncológico y como un segundo objetivo esbozar posibles estrategias de mejora como planes de derivación para mejorar la calidad asistencial.
Para realizar este estudio observacional prospectivo longitudinal hemos recogido datos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama en nuestras consultas de proceso de mama de cirugía general en el Hospital Universitario Miguel Servet, desde abril hasta agosto de 2024. Y para la recogida de datos se han realizado 5 preguntas personales a cada paciente y luego se les ha entregado las 2 escalas que he mencionado en 4 etapas oncológicas. El primer día se les dio la noticia del diagnóstico de cáncer de mama en las consultas. A las 2 semanas las pacientes volvieron a las consultas con las pruebas complementarias realizadas y se incluyeron en lista de espera quirúrgica si lo precisaban. El día 21 ingresaron en el hospital para la cirugía y aproximadamente en el día 35, a las 2 semanas de darles el alta hospitalaria, acudieron otra vez a las consultas para conocer el resultado anatomopatológico y la decisión de comité de tumores. Esta es la escala de termómetro de distrés, donde si el valor es igual o mayor a 4 presentan distrés emocional. Y esta es la escala de depresión y ansiedad hospitalaria, donde si el valor conjunto es igual o mayor a 16 presentarían distrés emocional. Y en estos 2 casos se recomendaría una derivación a psico-oncología. Por último, se les realizó una pregunta para conocer si las pacientes consideraban que ellas necesitaban esta derivación a psico-oncología. La muestra inicial fue de 51 pacientes. Una de ellas no respondió a ninguna de las encuestas, por lo tanto se recogieron datos de 50 pacientes. 41 de ellas fueron a cirugía directamente y 9 de ellas se derivaron a tratamiento neoadyuvante, de las cuales 6 lo finalizaron y fueron intervenidas y 3 de ellas todavía se encontraban en tratamiento activo. Los resultados de este estudio han sido que entre el 72 y el 84% de las pacientes experimentan distrés emocional y se ha observado que ha habido un mayor número de encuestas respondidas durante el ingreso hospitalario, lo que sugiere un ambiente más propicio para la reflexión de las pacientes. Se ha visto que la maternidad sí influye al distrés emocional. El porcentaje de las pacientes con hijos que han presentado distrés emocional ha sido muy elevado y especialmente antes de la cirugía. Esto puede sugerir su preocupación por el impacto en la familia. En cuanto a las pacientes con enfermedad de salud mental, que ha sido el 20% de la muestra, entre ellas, el porcentaje de las pacientes que presenta distrés emocional ha sido mayor y muy fluctuante durante todo el proceso oncológico, mientras que en el grupo de las pacientes sin antecedentes, las pacientes que han presentado distrés emocional ha sido menor y han tenido un descenso paulatino. En cuanto a las pacientes sometidas a neoadyuvancia y en particular a quimioterapia neoadyuvante, han presentado durante todo el proceso oncológico cifras elevadas de distrés emocional. Tanto las pacientes que han sido intervenidas posteriormente, tanto las que todavía se encontraban en tratamiento activo. Y por último decir que en las pacientes sometidas a radioterapia intraoperatoria, que ha sido el 16% de la muestra, el porcentaje de estas que han presentado distrés emocional ha sido muy elevado durante todo el proceso oncológico, exceptuando el momento de la revisión después del alta hospitalaria, ya que se ha visto un descenso significativo. A pesar de que un adecuado soporte especializado contribuya a afrontar el diagnóstico de cáncer, hemos objetivado que solo el 16% de las pacientes han aceptado la derivación a psico-oncología, mientras que en el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer se ha visto que el 42% de las pacientes en tratamiento activo y el 26% de las pacientes en enfermedad avanzada ha aceptado la derivación. Y en cuanto a los familiares, el 31% de estos que se encontraban en el duelo y el 28% de los que se encontraban en tratamiento activo. Como conclusión, decir que en este estudio de detección precoz de malestar emocional mediante la escala de termómetro de distrés y la escala de ansiedad y depresión hospitalaria muestra que las pacientes experimentan altos niveles durante todo el proceso. Entre el 72 y el 84% de las pacientes han presentado distrés emocional. Es necesario instaurar medidas que permitan mejorar el malestar emocional, como mayor sensibilización del personal sanitario, formación en habilidades comunicativas e implementar protocolos de derivación o apoyo psico-oncológico de asociaciones.
Y por último decir que es fundamental la normalización de este acompañamiento psico-oncológico tanto para pacientes y como para familiares, ya que en nuestra muestra solo se ha visto que el 16% de las pacientes han aceptado la derivación. Muchas gracias, Juan. La siguiente comunicación, presencia familiar durante procedimientos invasivos en enfermería, la va a presentar Eva Domingo. Ella es doctora en enfermería de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Perdona un momentito, quitamos esto. Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Cátedra de Humanización Sanitaria que sin su ayuda no hubiera sido posible este estudio. Hoy vamos a explorar nuevos mundos porque realmente salimos de la normativa establecida. Nos estamos preguntando el por qué no podemos acompañar a nuestros seres queridos o que nos acompañen en un momento en que estamos mal. De ahí viene toda la temática de las diapositivas que irán justamente sobre la exploración del universo. Entonces, aquí, imagina que eres un paciente, que te duele mucho todo, que sabes que te van a poner, te van a poner una sonda, que te van a pinchar, y de repente estás con tu compañero, con tu familia y dicen: «Hey, ustedes tienen que salir, que nos encargamos nosotros». Hay estudios que dicen que las mujeres somos más protectoras con nuestros seres queridos y dices: «Venga, iros». Pero realmente queremos estar acompañados, queremos tener a alguien ahí que nos dé la mano y que nos diga: «Hey, estamos contigo». ¿Vale? Entonces, el problema justamente es eso, que los echamos a todos los familiares. Entonces, este estudio forma parte de una investigación más amplia sobre la elaboración de una guía justamente que estamos haciendo sobre la presencia, el acompañamiento y la presencia familiar durante procedimientos invasivos. Este es el objetivo de nuestro estudio, pero para ello lo que teníamos que hacer primero era analizar los factores que influyen justamente en esta percepción tanto de los sanitarios, en este caso enfermeras, identificar esas barreras y esos beneficios asociados a este acompañamiento. Entonces, aquí realizamos un estudio descriptivo transversal mediante un cuestionario validado y autoadministrado en Microsoft Forms y estaba dirigido a las 345.969 enfermeras y enfermeros colegiados en toda España. Pasó un comité de ética con un código ético y entonces nos dedicamos a pedir colaboraciones. ¿Qué hicimos? Llamar al Consejo General de Enfermería para que nos ayudara a difundir todo esto, porque no hay una base de datos explícita de enfermeras y de enfermeros. Esas bases de datos los tiene cada colegio de enfermería. Solicitamos ayuda a los colegios. Muchos en el momento nos dijeron que sí, otros nos dijeron que ni hablar, que no contáramos con ellos para nada. Pero ¿qué pasaba? Empezamos a hacer las encuestas, abrimos el periodo de encuestas, 2 días, 100 encuestas, necesitábamos casi 2.000 encuestas. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues tengo una compañera que me dijo: «Hey, ¿y las redes sociales?». Digo: pues vamos a probar por ahí. Entonces, buscamos ayuda con Pedro Soriano y entonces nos ayudó bastante, nos difundió bastante la encuesta, pero fue Esther Gómez, de mi enfermera favorita, que justamente la añadimos dentro de nuestro equipo de investigación, la que en 15 días nos proporcionó toda la muestra que necesitábamos. O sea, increíble que las redes sociales tengan muchísimo más poder que los colegios de enfermería y que el Consejo. Entonces, para analizar los datos, construimos un índice de aceptación basado en 8 ítems. Realizamos las pruebas estadísticas como la TED-Student y el ANOVA, garantizando la robustez de los resultados. Entonces, aquí lo que vemos, por ejemplo, es que analizamos en ProPresencia estos ítems y le dimos una numeración entre 0 y 1, un valor, para que pudieran justamente definirnos hacia dónde iba nuestra opinión y nuestra percepción como enfermeras y enfermeros españoles. Los resultados, lo que vemos es que los hombres, o sea, lo que hicimos también, sabemos que hay un 16% de hombres enfermeros frente a un 84% de mujeres, ponderamos la muestra
Y entonces aquí, aún así, salieron que los hombres son más proclives a la presencia familiar, están más a favor que las mujeres, y también otros factores que influyen es sobre todo la formación y la experiencia. Aquí tenemos una muestra con el análisis estadístico que justamente es lo que nos dice, en lo que está en negrita, lo que nos dice que justamente esto es la diferencia significativa. Al analizar los resultados también identificamos en qué servicios eran más proclives o en qué servicios se permitía más el acompañamiento familiar. Y bueno, pues no es una sorpresa. Pediatría, porque es esencial para brindar apoyo emocional a los niños, reduciendo su miedo, porque es la figura que tienen con más referencia. En geriatría, justamente porque la presencia es clave para mejorar la comunicación y disminuir la ansiedad en pacientes vulnerables. Y, por último, en urgencias. En atención primaria, donde los procedimientos son generalmente menos invasivos y generalmente cuando vas al médico siempre te acompaña alguien y ya lo consideramos como normal. Nuestro estudio realmente ya confirma lo que ya se han señalado investigaciones internacionales. La experiencia previa con la presencia familiar durante invasivos influye su percepción. En países donde esta práctica está integrada, los profesionales sanitarios no la ven como un problema, sino como un derecho del paciente. Entonces, hay muchas legislaciones europeas que ya avalan esta práctica, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es no si debemos implementarlo o no, sino cómo podemos hacerlo de forma segura y estructurada para que para nosotros no nos presente ningún estrés. Hay que destacar que tenemos también el derecho del paciente a que pueda decidir si estar o no acompañado. Por último, como futuro estratégico, nos hemos planteado que el cambio no ocurrirá solo con más estudios, sino con acciones concretas. Estas acciones serán, por un lado, la evaluación de esta guía, la formación en gestión emocional y comunicación para los equipos sanitarios, un trabajo interdisciplinar para integrar la visión de médicos, de auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, psicólogos. ¿Vale? No estamos hablando de una utopía, sino de un cambio posible y un cambio de paradigma. Y, por último, lo único que puedo decir es que la verdadera frontera es transformar el cuidado para humanizarlo, garantizando un acompañamiento digno y cercano. Estas son las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. La próxima comunicación se titula Vivencias de los pacientes durante la transición de la unidad de cuidados intensivos a la planta de hospitalización. Cecilia Busco es enfermera de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Adelante, Cecilia. Buenos días. Antes de empezar, quisiera dar las gracias al comité científico, al comité organizador, por permitir que yo pueda presentar este trabajo de investigación realizado con mi grupo de investigación y que lleva por título Vivencias de los pacientes durante la transición de la unidad de cuidados intensivos. La incidencia de trastornos psicológicos de estos pacientes que han superado un ingreso en una unidad de cuidados intensivos es bastante considerable. Hay autores que sostienen que hasta más de un tercio de la población de estos pacientes presentarán ansiedad, depresión o el trastorno por estrés postraumático, y que estos efectos repercutirán en la calidad de vida de estos pacientes. Por ello, se han llevado a cabo múltiples estudios para averiguar cuál es la causa o los factores relacionados de estas complicaciones. Asimismo, se han desarrollado intervenciones durante la estancia del paciente en la UCI y también a la alta hospitalaria. Sin embargo, se ha prestado poca atención al proceso de transición y a la comprensión de las experiencias de estos pacientes durante su traslado, su transición de la UCI a otras unidades. El proceso de transición es un proceso de cambio en la vida de todas las personas. Todos hemos experimentado el paso de la adolescencia a la menopausia, un ingreso un ingreso hospitalario. Estos cambios significativos pueden provocar en las personas modificación de su conducta, modificación en su comportamiento, modificación de sus roles e incluso modificación de su identidad.
Este proceso de cambio, que es la transición, coloca a las personas en un estado de inestabilidad y de vulnerabilidad. Por ello, nuestro equipo decidimos realizar un estudio con el objetivo de describir la experiencia de los pacientes durante la transición de la unidad de cuidados intensivos. Desarrollamos un estudio multicéntrico con un diseño cualitativo en el cual incluimos una muestra intencionada de pacientes que habían estado ingresados más de 2 días en la UCI, mayores de edad y que podían realizar una entrevista en profundidad y que estaban, el lugar de estudio de estos pacientes fueron 3 hospitales de Barcelona. Después de hacer la transcripción de estas entrevistas, realizamos un análisis de contenido. Y ahora os voy a explicar los hallazgos más relevantes del análisis de estas entrevistas. Finalmente, realizamos 48 entrevistas y el tema principal fue el impacto de la transición en el bienestar emocional de estos pacientes. Se describieron 4 categorías principales, como la necesidad de información, las emociones contradictorias que experimentaron estos pacientes durante la transición, los factores condicionantes y las expectativas durante este proceso de transición. En relación con la necesidad de información, los pacientes manifestaron una falta de información sobre su estado actual durante la transición de la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes demandan una información precisa, consensuada con el equipo de la UCI, así como también apropiada a su estado de salud y correcta. Asimismo, manifestaron que esta información se tendría que realizar conjuntamente con la familia. Otra categoría principal fue las emociones que experimentaron estos pacientes durante este proceso de transición. En un primer momento, cuando a estos pacientes se les informa que ya pueden ser dados de alta de la UCI, sienten alegría, manifiestan alegría, pero al mismo tiempo tristeza, así como también seguridad e inseguridad, miedo, nerviosismo, ira, angustia, ansiedad y hasta agradecimiento y al mismo tiempo decepción. En relación con los factores que influyen en esta transición, los factores que facilitan este proceso por parte del paciente es la presencia de la familia durante la transición de la UCI, así como también el paciente manifiesta estar orientado, es un factor facilitador para él poder participar durante este proceso. Y experiencias previas de haber estado ingresado en la UCI. Por parte de los profesionales, los pacientes manifestaron que ellos necesitan un trato humanizado y apropiado y que las visitas previas de las enfermeras de la unidad de destino a la UCI también les hacía sentir seguros. Aquí tenemos un testimonio de un paciente que habla de la importancia de la familia y dice, aunque seáis dedicados, se refería al equipo, a las enfermeras y los médicos, y dispuestos, hay algo que no pueden transmitir y es el calor de la familia. En relación a las barreras durante el proceso de transición, como podéis ver aquí, la principal barrera manifestada por los pacientes fue la sensación de falta de autonomía. El miedo a no volver a recuperar su independencia, la angustia y la frustración por no poder realizar sus actividades básicas y haber perdido el control de su vida. Otra de las barreras manifestadas e identificadas por parte de los profesionales fue la falta de información, la falta de apoyo emocional. Y una barrera no menos importante fueron las barreras institucionales. Los pacientes manifestaron a la UCI como un entorno cerrado, con mucho ruido, luz y que los protocolos no se realizaban en función de las necesidades de los pacientes, sino que se realizaban en función de la organización de la unidad.
En cuanto a las categorías de las expectativas de los pacientes durante esta transición, los pacientes esperan una atención personalizada, adaptada a las necesidades individuales de cada paciente. Desean recuperar su autonomía y desean recuperar el control de su vida. Asimismo, esperan tener horarios flexibles para poder compartir con su familia este proceso de transición y esta angustia y este miedo durante este proceso, así como también desean tener una continuidad de los cuidados entre la UCI y la sala de destino. ¿Qué podemos hacer delante de estas expectativas y delante de estos hallazgos encontrados? Hemos hablado en la ponencia, ¿no?, de inicio de este congreso de la escucha activa, sobre todo teniendo en cuenta la comunicación no verbal de estos pacientes, el apoyo emocional para identificar y reducir sus miedos, la educación y la información con el empoderamiento al paciente para poder ayudarles a identificar su capacidad, los recursos que él tiene para que pueda satisfacer sus necesidades y pueda resolver sus problemas y tener otra vez el control de su vida. Así como también otra intervención sería garantizar la continuidad, facilitando la transición entre equipos de cuidados y entornos diferentes. ¿Qué implicaciones tenemos de este estudio en la práctica clínica? Que la experiencia del paciente es un factor de riesgo modificable, que hace falta un seguimiento de estos pacientes después del alta de la UCI, con un equipo interdisciplinar donde intervenga una enfermera de práctica avanzada, una enfermera de salud mental, médicos, psicólogos, asistentes sociales, que se puede mejorar en la toma de decisiones las intervenciones que se realizan con estos pacientes e incluso disminuir la carga de trabajo, y un modelo de atención con la aplicación de la experiencia del paciente. Y para terminar, las conclusiones de este estudio fueron que durante la transición de la UCI los pacientes experimentan necesidad de información, sentimientos contradictorios, preocupaciones y expectativas que afectan su bienestar emocional y su recuperación. Que la atención centrada en las personas también debe considerar el proceso de transición de los pacientes de la UCI, incluyendo la necesidad de información, el bienestar emocional, las expectativas y los factores condicionantes. Que la experiencia negativa del paciente durante la transición de la UCI es un factor de riesgo modificable y que la experiencia del paciente puede ayudar a identificar las necesidades reales del paciente y a elaborar intervenciones eficientes. Si me dejáis, quisiera acabar esta presentación con unas palabras de Maya Angelou, que dice que las personas olvidarán todo lo que le dijimos, olvidarán todo lo que hicimos, pero lo que nunca olvidarán es cómo les hicimos sentir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. La última comunicación se titula Prevalencia de estereotipos edadistas en los futuros profesionales sanitarios de universidades españolas. El ponente es Jorge Leocadio, psicólogo, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, Alcorcón, Madrid. Adelante. Antes de nada, agradecer al comité y a la organización la oportunidad. Mi nombre es Jorge y vengo a presentar esta comunicación de prevalencia de estereotipos edadistas en los futuros profesionales sanitarios de universidades españolas. Agradecer también a mi equipo y mencionar que este proyecto se enmarca en un proyecto más amplio de innovación docente financiado por la Universidad Rey Juan Carlos y en el que colabora la Universidad UDIMA. Además, este proyecto tiene como objetivo evaluar la prevalencia de estereotipos edadistas en población universitaria e intervenir a través de 4 videopíldoras formativas gratuitas. Como sociedad nos estamos enfrentando a un reto demográfico en el que la población cada vez está más envejecida y esto como profesionales sanitarios implica que vamos a tener cada vez de forma más frecuente en nuestras consultas a personas mayores. Y estas personas se merecen un trato adecuado y libre de estereotipos. Sin embargo, lo que la literatura nos dice es que son frecuentes los estereotipos edadistas tanto en los profesionales sanitarios como en los futuros profesionales, es decir, en los estudiantes. Y nuestro estudio se va a centrar en los estudiantes como una forma también de ir a la raíz.
El edadismo, es necesario introducir este término, se define como estereotipos, prejuicios y discriminación que se da hacia las personas por su edad, aunque especialmente se da hacia las personas mayores, aunque puede también darse a otros grupos o poblaciones. Estos estereotipos pueden ser positivos, que no implica que sea un estereotipo como positivo al uso, sino que socialmente entendemos que es algo positivo, ¿no? El pensar que una persona mayor, por ser mayor, es sabia, cuando no tiene por qué. O negativos, que es en el que nos vamos a centrar en este estudio, por ejemplo, pensando que todas las personas mayores tienen deterioro cognitivo o tienen una menor motivación. Esto tiene un efecto tanto en la salud de las personas y en su bienestar como en los costes sociosanitarios. Algunas investigaciones previas han mostrado que existe una prevalencia de estereotipos negativos asociados a la edad en estudiantes universitarios de ciencias de la salud. Todos estos estudios se han realizado con el cuestionario de estereotipos negativos hacia la vejez CEMBE, que es el mismo que vamos a utilizar en este estudio. Consta de 15 ítems divididos en 3 dimensiones y una puntuación que oscila entre 15 y 60 puntos, donde más puntuación indica un mayor nivel de estereotipos. Estas investigaciones, por mencionar alguna, destacan, por ejemplo, que en población de estudiantes de enfermería, más del 60% de los estudiantes tienen estereotipos negativos. Y además, el ítem más prevalente es que el deterioro cognitivo es una parte inevitable de la vejez, lo cual es bastante significativo y hay que atenderlo. Por otro lado, otros estudios mencionaban, por ejemplo, que más del 28% de los estudiantes de ciencias de la salud presentaban estereotipos negativos. En nuestro caso, el objetivo va a ser evaluar la presencia de estos estereotipos en población universitaria de ciencias de la salud y, concretamente, queremos ver también y detectar qué tipos de prejuicios son los más prevalentes. La variable principal, como ya he mencionado, es el edadismo y la vamos a medir con el instrumento que ya he introducido, que es el CEMBE. Este instrumento consta de 3 dimensiones. Por un lado, la dimensión de salud, donde, por ejemplo, se enmarcan todos los ítems relacionados con el deterioro cognitivo, o coloquialmente hay un ítem que recoge que una gran parte de las personas mayores chochean y, sin embargo, mucha gente, y la prevalencia de este ítem es bastante alta y lo marcan como verdadero dentro de la población sanitaria y dentro de los estudiantes. La segunda dimensión sería de carácter personalidad, donde hace referencia, por ejemplo, a que las personas mayores son más rígidas o inflexibles. Hoy la última dimensión sería social y motivacional, donde hace referencia a esa motivación, ¿no? A que las personas mayores pues, tienen menos interés por las cosas. Los puntos de corte, aunque la escala original no presenta puntos de corte, algunos autores en la literatura previa presentan estos puntos de corte en concreto, que son los que hemos seguido para el estudio, donde indican que una puntuación por encima de 37 puntos significa o puede indicar la presencia de estereotipos edadistas negativos. Y además hemos escogido estos puntos de corte porque permiten ver la prevalencia por dimensiones, indicando que una puntuación por encima de 12 en cada una de las dimensiones indicaría la presencia de estereotipos negativos. Como decía, el estudio se enmarca en un proyecto más amplio y aquí únicamente traemos una muestra de 93 estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Rey Juan Carlos. Son de primer año de grado y tenían una media de edad en torno a 19 años, donde más del 80% eran mujeres. Dentro de los resultados, sí cabe destacar que ninguna de las medidas por sí sola supera los puntos de corte que hemos establecido, pero sin embargo son medias bastante altas que se quedan a las puertas. Por ejemplo, en la escala CEMBE total, la media era de 33, cuando el punto de corte estaba en 37. Y en la dimensión de salud, por destacar alguna de ellas, la media era de 11,4, cuando el punto de corte eran 12. Por este motivo, y más atendiendo a la desviación típica, es importante atender a la prevalencia por dimensiones. Aquí destaca la dimensión de salud como la más prevalente, donde el 33,4% de los estudiantes presentaban estereotipos negativos asociados a la edad, donde el ítem más prevalente tanto de la dimensión como de la escala volvía a ser el deterioro cognitivo. Por otro lado, está la dimensión de carácter y personalidad, donde la prevalencia está en torno al 30%, y finalmente la social y motivación, aproximadamente el 19% de los estudiantes presentaban estereotipos edadistas en relación con esta dimensión.
Aquí presentamos las mismas proporciones, pero de una forma más gráfica y destacando que el edadismo en la escala total, 1 de cada 5 personas, 1 de cada 5 estudiantes presentaba estereotipos negativos, lo cual, aunque es una prevalencia menor que la que habíamos visto en la literatura previa, no deja de ser relevante, ya que van a ser futuros profesionales sanitarios que van a atender a las personas mayores. Este estudio presenta algunas limitaciones, como el tamaño de la muestra, y que más del 80% son mujeres, lo que impide también ver o analizar en función del género. No obstante, pese a estas limitaciones, presenta grandes implicaciones. Por un lado, el impacto en el futuro. Estas personas van a atender a las personas mayores y necesitan una mayor formación que permita atender sin discriminar, una atención sin estereotipos. Y por eso es necesario abordar desde programas de intervención, programas de sensibilización y de formación, que es lo que estamos realizando nosotros a través del proyecto de innovación docente, a través de las 4 videopíldoras gratuitas, que quien quiera puede también escanear el link y participar de ellas. Y dejamos aquí también un link que puede acceder quien quiera al cuestionario y difundirlo, porque también vamos a estudiar esto mismo en profesionales sanitarios. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, tenemos unos cuantos minutos para preguntas. No sé si hay alguna pregunta, comentario del público o alguien que quiera de alguna de las ponencias. Comité científico, alguna pregunta, alguna duda. Les ruego que si pueden compartir el micrófono, así, porque no hay para todos. Si nadie hay del público, adelante. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Mi pregunta tiene que ver con el estudio que ha hecho la compañera sobre la transición de UCI a planta. Y bueno, era saber en qué medida existen estudios, o en el estudio que habéis hecho, los estados de conciencia inducidos por drogas, las drogas que habitualmente se tienen en UCI, pero también en todo tipo de... ¿En qué manera esa vulnerabilidad, que va más allá de lo psicológico, es obviada en los cuidados, sobre todo en lo referente a ruidos, luces, etcétera? Y lo digo por una experiencia personal. Yo me he pasado toda la vida pues cuidando a otros y me quedaba siempre en la puerta del quirófano, la puerta de la UCI, hasta que me hicieron una intervención hace un par de años, una histerectomía, y fue por primera vez que pasé la puerta de... Entonces, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue que había mucho interés en mí, pero no era en mí. Es decir, todo el mundo venía, entraba, salía, era gente que venía así por encima, pero que todo para el paciente, pero sin el paciente. Entonces, ya de entrada, antes de ponerme la anestesia, pues me sentí sola, pero no me quejaba, sencillamente sabía y confiaba que me iban a ayudar. Bueno, después en el despertar, justo cuando te pasan del quirófano al despertar, lo que me llamó muchísimo la atención era que yo, por razones que no vienen al caso, era muy consciente de lo que estaba viendo en ese primer despertar, de lo que estaba pasando en el despertar, una que va, otra que viene, una que te mira, otra que no sé qué, un ruido, un jaleo, y les digo, oye, pero ¿qué jaleo tenéis aquí? Y me dice, ay, sí, verdad, corazón, es que hay muchos pacientes. Digo, el problema no son los pacientes. Por favor, llévenme a la habitación. Quiero decir, valgan estas palabras para deciros que los pacientes, aunque parezca que, y lo sabéis, que parezca que no están conscientes, que no se pueden hablar, que pueden ser inconscientes, pero muchos vienen diciendo, lo que oí, lo que dijeron, tú estabas, no sé qué. Primero, una petición de entrada, que consideréis que las apariencias engañan, que hay personas que no es tanto lo que les está pasando, sino lo que hay alrededor en esta manera de cuidar tan física, tan solo a lo físico. Obviamos muchas veces que no somos solo un cuerpo físico y que hay estados de conciencia incrementados además por las drogas, y que en esa transición, y ahora viene la pregunta, en esa transición desde
pues esas drogas importantes que en UCI se ponen, a la hora de llevar a la planta, si es posible que no se cuida, que lo que normalmente en un estado de conciencia normal como el que tenemos aquí no supondrían nada, en estados de conciencia de esa naturaleza suponen el cambio del cielo al infierno y viceversa. Olores, ruidos, maneras de tocar. Así que era para ver si en vuestro estudio hay alguna exploración en ese sentido, y si no, aprovecho el micrófono para decir, por favor, cuidad todo eso. Muchas gracias por tu intervención y por habernos explicado tu experiencia. Nosotros lo que hicimos es asegurarnos primero en recoger pacientes que estaban conscientes, que estaban orientados, evidentemente, y que podían participar en la entrevista que les hicimos. Es verdad que en los resultados encontramos este factor limitante durante este proceso de transición. El estudio no se hizo durante toda la estancia de la UCI, no, solo se hizo durante el proceso de transición, es decir, desde que el paciente ya sabíamos que se iba a otra unidad de hospitalización y lo que duraba ese proceso, pues dependiendo de las camas o de la sala de destino. Y sí que es verdad que los pacientes manifestaron durante este proceso como unas barreras a las UCIs con mucho ruido, con muchas luces, y que esto implicaba en su recuperación, porque claro, ellos recordaban todo esto, pero de manera no real, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que decían, es que yo escuchaba que hablaban de las bombas y yo no sabía, yo tenía miedo porque pensaba que caería una bomba. Y claro, era que nosotros hablábamos de las bombas de perfusión, ¿no? Las luces, por ejemplo, las luces encendidas las 24 horas, que ahora se intenta pues reducir las luces por la noche, hacer un poco real, ¿no? Para orientar a los pacientes tanto de día o si es de noche. Y esto sí que se manifestó como una barrera importante durante la transición. Gracias. Y cerrando contigo, Cecilia, creo que uno cuando da el alta de cuidados intensivos uno piensa que es una alegría, pero la alegría cuando pasan a planta es una caída del ratio, hay mucho menos enfermería para el cuidado, y creo que también depende si es una unidad cerrada las familias o es abierta. Eso creo que estaría bueno cuantificar, porque las unidades cerradas que la familia no puede estar, me imagino que cuando pasan a planta la experiencia va a ser mucho mejor que las unidades que ya tienen la familia y van a pasar a planta con la familia. No sé si eso lo cuantificaron. No, realmente no cuantificamos nada, solo fue describir, ¿no?, la experiencia, saber cuál fue la experiencia, y en relación con la presencia de la familia y los sentimientos contradictorios, es que ellos, cuando fueron comunicados de que se iban de alta a otra sala de destino, a la planta, normalmente les explicas, ¿no?, que ya no hace falta una vigilancia intensiva y que allí pues podrán estar con la familia. En este momento ellos explican que sienten mucha alegría por el hecho de poder estar más tiempo con la familia, pero al mismo tiempo tienen sensación de miedo y de inseguridad, porque la seguridad que tenían en la UCI creen que lo necesitan en la planta y que no la van a tener. Entonces, aquí también entra el tema de aclarar las expectativas que tienen los pacientes, aclarar las necesidades reales de los pacientes, porque ellos esperan en la sala de destino seguramente tener a una enfermera para 2 pacientes como en la UCI, y ya sabemos que esto no es así, pero no por otras causas, sino porque realmente se van a la sala de hospitalización porque ya no necesitan esta vigilancia intensiva. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, felicidades a todos por las experiencias que nos habéis contado, por la investigación en humanización. Y mi pregunta es para Rita. Te transmito
Una duda que yo tengo, no solo hoy, pero tu trabajo me ha conectado mucho con ella, ¿no? Cuando hablamos de las habilidades y las competencias de humanización y de cuidado humanizado en los profesionales sanitarios, muchas veces, y tú has usado luego un cuestionario de habilidades sociales, a veces me cuesta encontrar el límite, especialmente en algunos cuestionarios que intentan medir esto, con qué es una habilidades sociales, competencias emocionales de las que toda la vida hemos hablado, con lo que ahora podemos llamar cuidado humanizado, competencias y habilidades en el cuidado humanizado. ¿Cómo crees que vuestro cuestionario diferencia unas cosas de otras o qué diferencia crees que hay entre una cosa y otra? Te repito, yo no tengo muy clara la respuesta, así que cualquier respuesta que tú me des me va a parecer estupenda. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues mira, viendo un poco los datos psicométricos que hemos sacado en la validación, realmente lo que es la validez del constructo, que es la comparación de los ítems justo con los cuestionarios que hemos utilizado, el resultado que nos daba era que había correlación, pero que era pobre o moderada. Considerábamos que era, pues a lo mejor un poquito por los 25 alumnos que hemos utilizado, que la muestra es muy pequeña, pero la realidad es porque al final lo que hace es, en este apartado, se comparan los ítems y vemos la correlación que puede haber. Y ahí realmente nos damos cuenta de que no solamente es la comunicación como concepto de cómo te comunicas, si eres empático o si le preguntas al paciente, que van muchos más aspectos, o cómo reaccionas ante la respuesta del paciente. El cuestionario, la escala Civisa, podéis ver la que existe en enfermería, que lo realizaron nuestros compañeros de aquí de la Universidad Pública de Zaragoza. Y nosotros hemos ampliado un poquito más, va un poco más allá a aspectos tan sencillos como me presento al paciente, le pregunto su nombre, voy vestido como sanitario, en este caso como alumno, y entonces él ya sabe de esas expectativas, ¿no? Ya sabe quién soy, le hago partícipe en su tratamiento, hablo con él y vamos viendo, claro, es que hay muchas dimensiones, ¿no? Dentro del cuestionario, intentar reducir al mínimo pues, los aspectos que consideramos importantes. Planteas la situación, hablas con los familiares, entonces, bueno, esos son un poco los aspectos. Sí que hemos visto que hay esa dificultad a la hora de comparar con otros y los resultados lo demuestran, pero bueno, en ello estamos. No sé si he solucionado la pregunta. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a todas las comunicaciones. Yo tengo dos preguntas. Una pregunta es para Eva, que ha explicado el tema de la presencia familiar en procedimientos invasivos. Si nos puedes explicar el cuestionario que habéis utilizado, en qué consiste, cuál es, porque tenemos dudas sobre él. Y la segunda pregunta va dirigida a Jorge, en el cual has presentado los resultados sobre terapia ocupacional. Y la pregunta sería si en los resultados globales, ¿no?, como esto es una parte de los profesionales, coinciden con los específicos de terapia o son mejores, peores, ¿cuáles son las diferencias? ¿Empiezo yo? Bueno, el cuestionario que utilizamos fue una adaptación de una escala de Tuibel et al., en donde se valoraban las percepciones y experiencias de enfermería y después de medicina sobre la presencia familiar durante procedimientos invasivos y reanimación pulmonar. Entonces, durante mi tesis doctoral, yo lo que hice fue adaptar este cuestionario al español para reanimación y después, cuando vi todos los resultados que habían dado, pensé, esto no es posible. O sea, no es posible que yo esté pidiendo que un familiar presencie una reanimación cuando justamente estoy poniendo una vía o voy a hacer una cura y he hecho a los familiares de la habitación. ¿Cómo a esa enfermera le voy a pedir que un familiar esté presenciando la reanimación? Entonces, lo que hice dentro de mi tesis doctoral fue transformar esa escala en procedimientos invasivos para enfermería y medicina en este caso, lo que pasa es que solo el estudio ha sido en enfermería, y después hicimos una prueba piloto donde se validaron los resultados. Entonces utilizamos esta escala
que puedo decir ahora que es el primer país del mundo, en España, donde sabemos la opinión general de enfermería sobre los procedimientos invasivos. No hay ningún estudio en el mundo sobre este tema. Y a partir de aquí, justamente para humanizar todo, lo que intentábamos nuestro objetivo es que ahora que sabemos la opinión de las enfermeras, qué servicios están más a favor, qué menos, cuáles son las barreras que hemos encontrado, esto no nos lo tomamos como una barrera, lo tomamos como una oportunidad para trabajar y que esos servicios que están, entre comillas, en contra, porque tampoco es así, simplemente hacer una guía que contemple todo esto. Tengo que decir que durante la elaboración del constructo para la aceptación de la presencia familiar, generalmente es una escala tipo Likert, hay 5 ítems y generalmente los que no estaban a favor no estaban totalmente en contra, estaban más a favor que no en contra. Pero claro, aquí nos encontramos justamente con esas barreras que he dicho que tenemos que trabajar, los protocolos, la formación, la especialización, saber en cada momento en el equipo qué enfermera, qué auxiliar, qué médico van a hacer diferentes funciones para que ese familiar que está acompañando se sienta acompañado también por el equipo y en ningún momento se pueda espantar o pueda interrumpir el procedimiento o pueda hacer según qué acciones que posiblemente interrumpirían nuestro servicio. Entonces, justamente queremos elaborar una guía con toda esta información y nuestro paso siguiente es hacer una encuesta a nivel nacional sobre qué piensa la población para acompañar. Tenemos también que tener en cuenta, rápido que ya respondo, que yo tengo derecho a no querer que nadie me acompañe. Entonces también tendríamos, en el consentimiento informado, tendríamos que decir qué persona queremos que nos acompañe. Porque como ya sabéis, y vosotros tenéis familia y vosotros ya sabéis, que este no lo aguantará hoy, no, pero este me puede acompañar, este me puede ayudar. Y entonces poder designar esa persona que nos pueda acompañar. Tampoco es que tengamos ciento y la madre dentro del edificio, vamos a ver, pero una persona acompañando, dar ese calor humano que hemos hablado, dar esa comunicación, que solo mirarnos ya sabemos lo que está pasando. Esto es muy importante para nuestros pacientes y para nosotros mismos cuando seamos pacientes o tengamos que acompañar a nuestros familiares. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta y efectivamente se trata de un estudio que se enmarca en un proyecto más grande. De momento, la muestra que tenemos es de terapeutas ocupacionales y el resto de la muestra no es lo suficientemente grande como para dar resultados significativos o que yo pueda presentar. Es verdad que a nivel preliminar efectivamente va en la misma línea y sobre todo también en este caso y cuando no hay resultados todavía, lo importante es acudir también a la literatura previa, donde encontramos, como he manifestado, una alta prevalencia incluso superior a la que encontramos en nuestro estudio con estudiantes de primero de terapia ocupacional, es decir, que también se espera que a medida que puedan seguir formándose y den también asignaturas relacionadas con gerontología, asignaturas de vejez, estos estereotipos puedan reducirse, al igual que también el contacto intergeneracional, que a lo mejor en sus prácticas puedan tener cierto contacto con personas mayores que desconfirmen estos estereotipos que tienen, puedan ir reduciendo. Pero efectivamente no tenemos más datos de momento, seguimos en proceso, seguimos recopilando muestras, seguimos analizando, pero yendo a la literatura, efectivamente va en línea, incluso la literatura muestra un nivel muy superior a lo que hemos encontrado. De momento nosotros nos encontramos niveles similares y sobre todo también uno de los ítems más prevalentes que siempre nos encontramos es el deterioro cognitivo, lo cual es bastante relevante y más en personal sanitario o futuros sanitarios, ya que al final va a discriminar mucho a la persona y va a dar una atención que es discriminatoria, porque a lo mejor esa persona no necesita la intervención que se le está ofreciendo o no se le está prestando atención al problema que tiene, minimizando el malestar. Y bueno, eso es lo que quería comentar, no sé si he respondido. Tengo una pregunta para Aurora. Bueno, creo que es una experiencia increíble lo que están haciendo a nivel de salud mental.
Si van a cuantificar o cuantificaron no solo el impacto a nivel de la salud mental, de la herencia, del tratamiento, sino a nivel de la parte física y cardiovascular, porque quizás sea uno de los pocos momentos que tienen para desarrollar una actividad física en serio, digamos, ¿no? Gracias por la pregunta. No, la verdad es que no nos hemos planteado hacer la parte física. Es verdad que la evidencia nos dice todos los beneficios que tiene el deporte y el ejercicio físico en general, en población general, pero es verdad que salud mental, sobre todo síntomas negativos de psicosis y ejercicio físico, no hay mucho en la evidencia. Entonces es verdad que bueno, pues somos un montón de centros, una única organización y no nos da para todo, sería maravilloso. Es verdad que Fundación Athletic nos plantea hacer mediciones de este tipo, pero bueno, pues de momento llevamos el peso un poco en la parte de salud mental y todos los síntomas negativos de la salud mental. Gracias. Tengo una pregunta para Jun. La pregunta es si detectaron algún momento crítico donde hay que hacer mayor acompañamiento. Lo otro, si tú piensas que también el acompañamiento tiene que ser en la parte preventiva. Hay muchas mujeres o hombres cuando van a hacerse el screening o de mama o de colon que tienen un estrés impresionante ante un screening, digamos. Bueno, esa sería la pregunta. Si hay algún momento crítico donde hay que acompañar a estas mujeres. Bueno, nosotros nos hemos centrado para hacer este estudio solo en cáncer de mama. En nuestro servicio tenemos muchos tipos de cánceres como endocrino, mama o también de colon, hepatobiliar y todo, pero en este caso solo nos hemos centrado en el cáncer de mama y hemos visto que durante todo el proceso han presentado distrés emocional bastante alto, cada paciente en un momento diferente, también teniendo en cuenta la situación de cada una de ellas. Entonces se tendría que valorar, se tendría que hacer desde el primer momento para detectar precozmente cada paciente en qué situación vital está, desde personalmente, y ver la situación de cada una, más personalizado, no en general, pienso yo. Sí, me pareció muy impactante también de la maternidad, obviamente que aumentaba muchísimo lo que es el estrés. Sí. Hay un documental ahora que es de una paciente que tiene cáncer de mama que se llama Ahora no me puedo morir y relaciona por qué no se puede morir ahora, porque tiene cosas con los hijos a corto plazo. Entonces creo que es muy importante el estrés que genera, a su vez, ser madre o estar en una etapa de la vida diferente, digamos, ¿no? Yo creo que eso impactó muchísimo porque era mucho más grande el estrés en mujeres que eran madres, obviamente, que las que no tenían a alguien que dependía de ellas, ¿no? O sea, nosotros en el estudio hemos visto que especialmente antes de la cirugía las pacientes con hijos presentaban un estrés muy elevado y luego se iba un poco disminuyendo. Igual puede ser porque ya estaban más encaminadas con el tratamiento y se veían en otra situación. Pero también pusimos como una pregunta o una línea donde les dábamos la oportunidad de expresarse cómo se sentían y otras preocupaciones que tenían, y algunas de ellas especificaban pues que tenían hijos muy pequeñitos o que tenían ya más mayores, pero que todavía, o sea, les gustaría acompañarles en la vida, que no querían que se acabase tan pronto o preocuparles a ellos. Exacto. Más bien para protegerles de no preocuparles. Gracias, Jun. ¿Alguna pregunta del público? Sería la última por motivo de tiempo. En primer lugar, agradecerles a todos sus comunicaciones. Yo quería preguntarle, por favor, a Eva Domingo. Yo soy enfermera, soy supervisora de una planta de medicina interna y yo tengo una preocupación que son a veces los pequeños conflictos que tenemos con familiares. Bueno, conflictos, ¿no?
Es verdad que lo uno a la ponencia del doctor García Campayo, a veces estamos también cansados, tenemos el umbral de la paciencia quizá un poco bajo, pero los familiares tienen el nivel de exigencia muy alto y el de pertinencia a veces también un poco bajo. Todo esto me parece que es un caldo de cultivo en el que acabamos pensando que el familiar es el enemigo. No sé si, a veces no, me parece. Entonces, ¿cómo podemos hacer, siendo conscientes del poder incluso terapéutico que tiene la presencia de familiares, esa resistencia, porque yo no sé si es tanto una barrera como una resistencia que tenemos los propios trabajadores, ¿no? De trabajamos más cómodos sin nadie que nos mire, pero sin embargo ser conscientes del beneficio que tiene para el paciente dejar estar, ya no hablo solo de técnicas invasivas, hablo de un simple aseo, ¿no? Esa costumbre que tenemos de sacar a los pacientes de la habitación, ¿cómo podemos hacer para que nosotros mismos seamos más conscientes del beneficio que tiene esa medida tan pequeña? Gracias. Bueno, gracias, porque es una pregunta muy interesante y realmente no tengo la respuesta universal. Pero lo que sí considero es que a cuanto más información, una información a nivel de que las personas entiendan y a nivel de lo que se les está haciendo, da más fuerza al familiar para poder acompañar y para poder decir, hey, aguanta esto, hey, venga, que solo son 2 minutos. Es meternos o sea, yo creo que el truco, y hablando coloquialmente, es meternos al familiar en el bolsillo. Es tener una relación con los familiares que no solo sea, hey, hola, buenos días, ¿pueden salir a la habitación, por favor? Sí, ya pueden entrar. No, hola, buenos días, mire, le vamos a hacer la higiene a su marido. Le preguntamos al marido o a la mujer o a la persona, a nuestro paciente, oye, ¿quieres que se queden a hacer la higiene? Piensa que puede ser que te vean desnuda, etcétera. La persona puede decir sí o no, pero el familiar también puede decir sí o no. Entonces, ¿verdad? Es una higiene, pero imaginaros cuando es una cura. ¿Cuántas veces me he visto yo obligando a salir a los familiares de la habitación y al cabo de 2 días que les van a dar el alta, tener que decir que los familiares ya salen por propia inercia, tener que decir, no, por favor, entren en la habitación porque necesito que ustedes tengan que hacer esta cura? Entonces, yo creo que con información, una información que ellos puedan entender, una información que sepan dónde están, cómo están, nuestras limitaciones. Por ejemplo, vas a poner una vía. Si trabajas en geriatría, las personas que trabajan en geriatría veremos que las vías muchas veces son imposibles de poner. Mira, piensa que tiene unas venas muy malas, le vamos a tener que pinchar, puede ser que 1 o 2 o más veces. No lo sabemos, pero necesitamos poner esta vía. La persona que va a acompañar ya sabe lo que va a presenciar, ya sabe que le va a doler, pero va a cogerle la mano o mirarle o algo y darle esa calidez que nosotros no le podemos dar. Y es cierto que nos sentimos juzgados, pero cuando nos sentimos juzgados no es por nuestras propias inseguridades, más que por realmente que nos juzguen. Yo dejo la pregunta un poco para que podáis evaluar esto. Gracias. Bueno, una pregunta más y por el tema de tiempo. No te vamos a escuchar. La pregunta más va a ser regular. ¿Lo intentamos? Estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo, perdón. Si eres brevísima, eres brevísima. Venga. Cuando me veáis aquí es que sí, ya perfecto. se está me terminando. interesa porque en México enfermería es alejada de medicina. O sea, enfermería, ellos piensan que esto de la reanimación es imposible. Entonces, ¿cuál fue el punto en el que dijeron nosotras vamos a ser líderes para poder meter a los familiares en la reanimación? Porque a mí me cuesta mucho. Yo considero que enfermería somos lo mismo, o sea, pero con diferentes visiones. ¿Cuál fue el punto en el que conectaron para realizar esto? Muy breve, profesora. El punto fue en 1984 con Tuibelitol. O sea, no es normal que, por ejemplo, cuando tienes una parada cardiorrespiratoria en tu domicilio, llega la ambulancia y no te echan fuera de tu casa. Las personas ven eso. Cuando llegas al hospital, la persona ya no puede acompañar y se quedó fuera. Encima, si eres enfermera o médico, todavía lo entiendes menos. Entonces, yo hice este estudio, que, bueno, yo no, mi equipo, porque tengo un equipo estupendísimo,
Hicimos este estudio porque necesitamos humanizar, no necesitamos ser números, pero el punto de inflexión fue en Estados Unidos, es donde empezó todo. Entonces, pues yo simplemente leyendo, buscando información, me encontré esto, digo, wow, qué bonito. Entonces, pues me dediqué. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las excelentes ponencias a todos y todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás de esas ponencias. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias. Recuerdo que son premios que se entregan mañana. Mañana, de hecho, hay una segunda tanda de estas comunicaciones dentro de estos premios, Pablo. Así que un placer. Gracias, Nicolás. Gracias a todos.